Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. En un momentito, nuestra hermana Marcelita Germán nos va a compartir el tiempo con Dios, el devocional de esta mañana, pero solo quiero tomar un par de minutos para hacer una pausa dentro de este desarrollo hermoso. Ya estamos a 18 de enero, ya ha pasado más de la mitad de este mes y de este primer mes del año. Y la verdad es que desde el 1 de enero hemos estado estudiando de forma sistemática el Evangelio de Lucas, el libro de Lucas. Sabemos que Lucas es uno de los evangelios sinópticos, porque está considerado dentro de los que presentan la vida de Jesucristo desde una perspectiva real, profunda y verdadera. Un poco para entender el libro, porque es sumamente importante. Ayer conversábamos con una amada hermana y me explicaba la necesidad de, para poder profundizar también en el aprendizaje, qué importante es entender el contexto completo. Eso es un poquito lo que tiene que ver con la interpretación adecuada del libro. Y nosotros entendemos que Lucas, que era un médico y un historiador, un hombre de conocimiento, un hombre de estudio, un hombre de ciencia, y era colaborador del apóstol Pablo, de acuerdo a lo que establece ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en Colosenses en el capítulo 4, en Filemón en el capítulo 1, se habla de Lucas como un compañero fiel del apóstol Pablo. Y Lucas, este hombre que era un hombre de ciencia, un hombre de conocimiento, un hombre muy estudioso, comienza a relatar los eventos de la vida, de padecimiento, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Fíjese bien, Lucas fue escrito en primera instancia para Teófilo, que era un lector cristiano que anhelaba conocer la verdad del Evangelio, y obviamente con eso el Espíritu Santo permitió, al inspirar a Lucas, de que esta misma palabra llegara a todos nosotros. Y es tan hermoso ver como de una forma real, si bien concreta, es bueno señalar que Lucas presenta a Jesucristo con una visión de 100% Dios, presenta a Jesucristo como Dios, como Señor, pero también lo presenta desde una perspectiva humana, 100% hombre. En Lucas vemos la condición humana de Jesucristo también. Y el propósito de este libro tiene ese objetivo, presentar a Jesús en esa realidad. Y respecto de la teología del Evangelio de Lucas, vemos, tal como señalo, en primera instancia a Jesucristo como Señor, vemos a Jesucristo como Dios, y también vemos a Jesucristo en condición de hombre, 100% Dios y también 100% hombre. Vemos, tal como lo presenta el Evangelio de Lucas, que en Jesucristo se cumplen todos los requisitos necesarios para la salvación, que el perfecto plan de salvación de Dios se establece en la persona de Jesucristo. Y en tercer orden vemos la obra preciosa del Espíritu Santo, que es quien ayuda al ser humano, a los creyentes, a los discípulos, a vivir como pueblo redimido de Dios. Es solo la persona del Espíritu Santo quien nos permite alcanzar esa autoridad. Así que quise compartir esta pequeña introducción y ahora compartirles también el tiempo con Dios en los labios de nuestra amada hermana Marcelita Gelman, quien nos va a desarrollar el tiempo con Dios, el devocional de esta mañana. Así que escuchemos atentos, recibamos la palabra que Dios tiene en nuestro corazón. No olviden, es bueno orar antes de escuchar la palabra, orar al Señor para que Él le hable. Al reflexionar en ella, hagamos de esto una práctica para nuestras vidas. Y en tercer orden, compartamos también esta palabra con todo aquel que lo necesite. Bien, así que recibamos el tiempo con Dios en esta mañana en los labios de nuestra amada hermana Marcela Germán. Que Dios les bendiga mucho. Hola, buenos días, ¿cómo están, amados hermanos? Voy a estar compartiéndoles el devocional que lleva por título Autoridad y Poder Divino. Lo vamos a encontrar ahí en Lucas 5, del 12 al 26. Vamos a orar primeramente. Bueno, precioso Dios, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos regala, Señor, de vida, de salud. Gracias porque a través de este
tema, que podamos, Señor, hacer los diferentes hermanos. Bendecimos, Señor, las familias y podemos bendecir también a otros, Señor, a través de este instrumento que nos has prestado, Señor, como nos ha dado como estrategia, que es el tiempo con Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y es ella la que habla a nuestro corazón. Muchas gracias, mi Dios, y vamos en el nombre de Jesús a poder aprender algo más de esto. Gracias, mi Dios. Amén. Entonces está allí en Lucas 5, del 12 al 26, y dice así. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Jesús le mandó que no lo dijera a nadie, le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Qué impactante son estas historias, ¿cierto?, de Jesús. El poder que llevaba consigo reunía mucha gente. Todos estaban, dice la palabra, que su fama se multiplicaba. Y así todo, siempre estaba rodeado de gente, pero él tomaba tiempo para estar a solas con su Padre, ¿cierto? Dice, bueno, cuando la Biblia habla de lepra, no solo se refiere a enfermedades que conocemos como nombre de lepra, sino que también a diversas afecciones de la piel, dice. Lo cierto es que una persona con lepra no sufría solamente de un dolor físico, de sus llagas, sino que además en ese tiempo eran súper marginados y eran como impuros, nadie podía acercárseles, sufrían como un tipo de rechazo por la sociedad, ellos eran apartados de esto, marginados. Y entonces este hombre se postra delante de Jesús con una humildad increíble, porque como escuchábamos, decía que si quieres puedes limpiarme, y el Señor extiende su mano y lo sana de una. Que fue maravilloso. Y le ordena que no lo divulgue, ¿cierto? Para evitar que se propagara su fama, pero en realidad su fama no se opacaba con nada. Seguía creciendo y creciendo.
De hecho, se reunían de todos los lugares de alrededor, venía gente para poder estar con él. Él cumplía las necesidades de cada persona, ya sea de salud, ¿cierto? De lo que necesitaran. Dios a través de Jesús obraba poderosamente en esas vidas. En la antigüedad el otro caso fue el del paralítico, ¿cierto? Y en la antigüedad la parálisis era muy asociada a enfermedades causadas por pecados. Decían que era porque estos hombres habían pecado que estaban en esa situación. Y entonces en esta historia aparecen unos hombres con un paralítico y con esta cantidad de gente que se juntaba alrededor de Jesús no tenían ni cómo pasarlo. Y se les ocurre, y Jesús además estaba dentro de una casa, entonces se les ocurre ponerlo de arriba y entrarlo por el tejado y ponerlo ahí al medio de la habitación, ¿cierto? Y el Señor en su infinita sabiduría, lo primero que declara al hombre es que tus pecados te son perdonados. A lo que el resto quedó, pero así, diciendo, ¿qué se cree en pocas palabras? Que habla de perdón, de pecados. O sea, ¿quién podría perdonar pecados si no solamente Dios? Pero aquí vemos con qué autoridad, ¿cierto? Como decía el título de lo de hoy, del tiempo con Dios de hoy, con qué autoridad el Señor hablaba y les deja claro que Él vino a perdonar pecados, ¿cierto? Y a través de su palabra le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego dice, toma tu cama y vete. Y Él demostró a través de esta sanidad que tiene la potestad, primero para perdonar, ¿cierto? Y también para sanar. Nadie puede seguir a Jesús de corazón si no reconoce en Él una autoridad de parte de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios es en quien no hay pecado alguno, vino a este mundo a perdonar nuestros pecados, a perdonar el pecado de la humanidad. Ese fue el plan perfecto del Señor. Que podamos verlo así, siempre pensamos que es como nos acercamos y muchas personas se acercan al Señor creyendo que es como la lamparita de Aladino, ¿cierto? Que va a cumplir muchas cosas y es cierto, Dios tiene el poder para hacer muchas cosas. Y siempre hablamos de eso y nos jactamos de eso, que tenemos un Dios que es poderoso y que puede hacer muchas cosas, pero principalmente Él puede perdonar nuestros pecados y eso nos abre una tremenda puerta para poder llegar y entrar y estar con Él y estar delante de Él confiadamente porque sabemos que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y que Él nos hace vivir y dormir confiados porque Él está ocupado de todo aquello que nos ocurre. Es maravilloso nuestro Dios. Así que oramos al Señor para poder finalizar. Te damos tantas gracias, mi Señor, por tu palabra. Reconocemos que eres el Señor, eres nuestro amo, nuestro dueño. En ti encontramos primero perdón de pecados y eso es maravilloso porque eso nos da una nueva vida, una nueva oportunidad. Gracias a ti pudimos reconciliarnos, tener una nueva relación con Papá Dios y eso ha tenido un resultado hermoso para nosotros y para nuestra familia. Padre, gracias porque a través de esto que tú hiciste quizás millones de años, tiene una implicancia importante, Señor, en nuestros tiempos. Así que te glorificamos y damos honor a tu nombre, Señor, en este día. Bendecimos tu presencia, bendecimos tu palabra, Señor, y que ésta corra por doquier. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos muy bien, muy bendecidos, que puedan tener un día hermoso junto a su familia. Adiós, hermano.